dice la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es lumbrera en nuestros caminos, mi Rey eterno. Gracias, Señor, por este día de vida que tú nos regalas, aleluya, por tu amor, por tu fidelidad, por tu brazo extendido, Dios mío. Espíritu Santo, Dios, ilumínanos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Todos sabemos perfectamente, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos, según todas las señales que hay, viviendo los postreros tiempos. Amén. Aleluya. Yo recuerdo mucho, hermanos, cuando hace más o menos 30 años, mi esposo y yo nos convertimos. Hermanos, había un avivamiento, había algo tan increíble, tan hermoso, cuando nosotros en las noches nos íbamos a la playa de Vique, hermanos, y hacíamos allá una vigilia toda la noche con una fogata. Amén. Y llegaban buses repletos de hermanos adorando a Dios con sus panderos, con sus botellas, con lo que tuvieran, hermanos, platos, ollas, lo que fuera. Y eso era una fiesta increíble, maravillosa. Al día siguiente no sentíamos cansancio, toda la noche alabando a Dios, adorando al Señor, hermanos. El Espíritu de Dios se derramaba de una manera increíble. Eso era algo inigualable. Y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de vivirlo, porque es un privilegio, hermanos. Desafortunadamente, estamos, hermanos, en tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado, donde el amor de muchos, amén. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad, como lo dice la palabra del Señor. El amor de muchos se ha enfriado. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, hermanos. Estar siempre en la presencia del Señor. Y le damos gracias a Dios por este remanente, por este pueblo que ha venido hoy a alabar y a buscar su santo y preciosa presencia, hermanos. Hemos sentido como el Espíritu de Dios se ha movido con poder y estamos seguros, hermanos, de que se han roto cadenas, ataduras, de que hemos sido liberados, de que el Espíritu Santo, amén, nos ha llenado con su presencia. Amén, aleluya. Hermanos, desde la antigüedad el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios se apartó del Señor. ¿Qué es la apostasía? La definición, hermanos, es abandonar la fe cristiana, apartarse de la verdad revelada por Dios. Y nosotros sabemos perfectamente, hermanos, que el primer conflicto se dio en el Edén, cuando, engañados por el enemigo, Adán y Eva se apartaron del Señor, fueron sacados del Edén porque habían desobedecido a Dios. Y hoy, hermanos, estamos viviendo un estado de desobediencia total, un estado, hermanos, donde el hombre ha perdido el temor a Dios. Amén. Miren, hermanos, en 1 de Timoteo el Señor nos habla claramente de que el Espíritu dice claramente, hermanos, que en los postreros tiempos algunos, y gracias a Dios el Señor dice algunos, hermanos, no dice todos, amén. Así que nosotros tenemos que procurar estar en el otro grupo, amén. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se ha desatado, hermanos, una gran cantidad de demonios, una gran cantidad de falsos maestros, de falsos profetas, amén. Y lo dice el Señor en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que encubiertamente introducirán, hermanos, doctrinas destructoras, amén, aleluya. Pero ¿por qué sucede esto? Sucede esto, hermanos, porque han dejado el camino real,
y se han ido por el camino de Balaam. Todos sabemos perfectamente, hermanos, cuál fue el camino de Balaam. Y por la avaricia, dice la palabra del Señor, por la avaricia, por el amor al dinero, hermanos, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Amén. Con palabras fingidas. ¿Y qué dice el Señor, hermanos, de estos falsos profetas? Yo me pregunto, porque todo esto acontece dentro del pueblo de Dios. Apóstata no puede ser aquel que no ha conocido a Dios. Apóstata, hermanos, es aquel que ha conocido la verdad de Dios y se ha apartado. Se ha apartado por sus intereses. Se ha apartado por miles, porque quiere estar pecando, porque prefieren el mundo lo prefieren a la casa de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor, hermanos, porque aquí en 2 de Tesalonicenses 2:3 que acabo de citar, el Señor está hablando de la venida del Señor. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Y aquí dice, hermanos, que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Esto que estamos viviendo, hermanos, es bíblico. No nos podemos escandalizar por las cosas que están aconteciendo en el mundo. Nosotros tenemos que examinar los espíritus y tenemos que ver con ojos espirituales todo lo que está aconteciendo en el mundo del evangelio actualmente. Amén. El Señor dice, hermanos, que muchos apostatarán de la fe. ¿Y qué dice el Señor en Romanos 8? Dice el Señor que por cuanto no creyeron a la verdad, el mismo Dios les envió un espíritu de error para que crean a la mentira. Eso se llama estar en un verdadero juicio de Dios. También dice el Señor, hermanos, acerca de estos falsos profetas, hermanos, que son fuentes sin agua, que son nubes que serán arrasados por las tormentas y que lo único que les espera, hermanos, es una densa oscuridad para siempre. ¿Saben lo que significa esto, hermanos? Una densa oscuridad para siempre. La oscuridad va a ser tan profunda que la van a poder palpar. La van a poder palpar. Porque el Señor lo dice claramente en su palabra, que mejor es no conocerle que conocerle y apartarse. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, porque en 2 de Tesalonicenses 2:4 el Señor dice claramente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a la verdad uno que lo detiene. Y nosotros sabemos quién lo detiene. Y sabemos, hermanos, que es muy posible, como dicen algunos estudiadores de la palabra, que ya el anticristo esté viendo todo lo que está aconteciendo, pero él no puede mover un solo dedo. Amén. Él no puede mover un solo dedo porque la palabra dice que algo lo detiene. ¿Y qué lo detiene, hermanos? El Espíritu Santo de Dios lo detiene. Y por eso nosotros que creemos la bendita palabra del Señor, sabemos, hermanos, que en 1 Tesalonicenses 4:13 dice que va a sonar una trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Pero primero que nosotros, hermanos, se va a ir el Espíritu Santo. Y entonces será cuando ya el pueblo de Dios no esté, cuando ya el Espíritu Santo tampoco esté, que se va a manifestar el hombre de iniquidad, que es el anticristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice el Señor, hermanos, porque se lo cito.
Se lo cito para que sepan que todo está en la palabra de Dios. En 2 de Pedro 2:20 dice el Señor: si después de haber tenido el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en la contaminación del mundo, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquellos que saben la verdad, aquellos a los cuales se les ha evangelizado, aquellos incluso que han asistido a la iglesia y han conocido la palabra de Dios. Mejor le hubiera sido, hermanos, no haber conocido al Señor. Amén. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso, que no podemos tener en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no podemos, hermanos, venir y jugar al evangelio, que por curiosidad voy allí y veo qué es lo que está aconteciendo en ese lugar. Esta es una situación muy seria. Nosotros estamos aquí adorando al Rey vivo. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos menospreciar al Hijo de Dios. No podemos, hermanos, menospreciar su sacrificio. La sangre derramada en la cruz del Calvario, tenerla en poco, hermanos, y dar mi media vuelta y volver al mundo de pecado, donde lo único que me espera es el fuego eterno. Amén. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Miren lo que dice el Señor, y yo me pregunto si los falsos profetas alguna vez han leído Jeremías 14, y vamos a buscarlo. Vamos a buscar el libro de Jeremías, hermanos, porque algo similar aconteció. Siempre han habido falsos profetas en el tiempo de Jeremías, y esta palabra, hermanos, hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que conocerla. Le dice Jeremías al Señor. Esto está en el capítulo 14, versículo 13. Dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en ese lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, escucha, hermano, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en sus corazones profetizan. Por tanto, ese por tanto, hermanos, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Amén. Hermanos, y no solamente van a recibir juicio los falsos profetas, sino el pueblo que está recibiendo la profecía. Y esto es lo más grave. ¿Por qué es lo más grave? Ahorita se los voy a explicar. Y dice en el versículo 16: y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque estos falsos profetas que profetizan sin que Dios los haya mandado, no solamente están acarreando juicio para sí, ellos están acarreando juicio para las personas que están oyendo las profecías y que las están recibiendo, porque por falta de discernimiento de espíritu, por falta de conocimiento de la palabra,
aceptan cualquier viento de doctrina. Porque queremos vivir, hermanos, un evangelio light. Nadie quiere venir a la escuela dominical a estudiar. ¿Para qué? Yo no puedo, eso me aburre, eso yo no lo entiendo. Pero es el Espíritu Santo el que nos ilumina, hermanos. No es nuestra inteligencia ni es nuestra capacidad. Cuando usted le pide al Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, créame que la palabra va a fluir y usted la va a entender. Pero hay que querer y hacerlo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué le dice el Señor al pueblo? Mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú no conoces la palabra, tú poco a poco te vas enfriando. Al irte enfriando, hermanos, vas perdiendo el temor a Dios. Cuando tú pierdes el temor a Dios, ya no tienes temor al pecado tampoco, ni estudias, ni consideras las consecuencias del pecado por tu falta de conocimiento de Dios. Amén. Y por eso, hermanos, el pueblo de Dios está sufriendo. El pueblo de Dios está padeciendo, hermanos, porque ha caído en el pueblo del Señor lo que Dios le dijo al pueblo judío: un pueblo de corazón duro. Derramaré sobre ustedes un espíritu de estupor, que tienen oídos y no oyen, y tienen ojos y no ven. Así está el pueblo de Dios. ¿Tú sabes lo que es el estupor? El estupor es precoma, hermanos. En los estados de conciencia, cuando tú buscas estupor, después del estupor viene el coma. El pueblo está muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de discernimiento. Amén. Porque no tienen capacidad de pesar los espíritus. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Han convertido la casa de Dios, hermanos, en un lugar de espectáculos. Se ha perdido el temor a Dios para entretener a los jóvenes. Hermanos, que vayan a divertirse al parque de diversiones. Si quieren bailar, que vayan a una discoteca. Pero este altar se respeta. Este es el lugar donde se mueve el Señor, donde está la presencia de Dios. Desde el tiempo en que los judíos salieron de Egipto, el lugar más importante del tabernáculo era el lugar santísimo y se respetaba. No puedes venir aquí vestido como un mamarracho, como un verdadero payaso a la casa del Señor. Encima son unos afeminados. Se sacan las cejas como las mujeres, se pintan las uñas como las mujeres. Tú los miras por atrás y no sabes si es una niña o un varón, con el cabello largo. Y si no, con esos cortes que hasta los pastores lo tienen. ¿Qué dice la palabra? Que cuando te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Amén. Pero esas iglesias tienen que estar abarrotadas. A nosotros eso no nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar estar en la presencia de Dios. Que en esta casa haya verdaderos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos tiene que preocupar. El desmedido amor al dinero. Hombres que fueron extremadamente pobres en su infancia, jamás en su vida vieron $1,000 juntos. Claman al Dios Todopoderoso con un corazón sincero y le dicen: Señor, ayúdame, prospérame, úngeme. Y nuestro Dios amoroso y fiel lo hace, hermanos. Los unge, los bendice, los prospera. ¿Y qué hacen?
¿Qué hacen, hermanos? Le dan la espalda al Señor por el vil metal. Como dice la palabra, se desvían por el camino de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? El Señor lo mandó a hablarle al pueblo judío, pero por dinero cambió el mensaje. Ellos saben perfectamente lo que Dios les está mandando a hablar. No estamos en tiempos de andar con pañitos tibios, hermanos. La venida del Señor está cerca y el pueblo de Dios se va a quedar. Y muchos jóvenes se van a quedar. Y los pastores van a dar cuentas a Dios por esas almas. Y los padres también, muy contentos. Mi hijo participa en la iglesia. ¿Qué hace? Él baila breakdance en el templo. Él baila breakdance en el altar de Dios. Los padres van a dar cuentas a Dios. Es que mi hijo está en la iglesia. ¿En qué iglesia está? En un club social. Ahí lo que menos hacen es hablar de Dios. Y cuando hablan de Dios, sean pastores, pastoras, evangelistas, el que sea, no lo hacen para alabar a Dios. Lo hacen para vanagloria de ellos mismos. Dios me dijo, Dios me habló. Hermanos, yo estoy en shock. Se los digo delante de Dios. Yo estoy visitando las redes sociales. Yo quiero llamar a varios pastores y pastoras y preguntarles cómo es la voz de Dios. Es amorosa, es dura, es gruesa, porque a ellos Dios les habla todos los días, 24 horas al día. Hermanos, ¿saben lo que les espera a los falsos profetas? Vamos a buscarlo, hermanos, en Apocalipsis 22:15, para que no digan que la pastora está diciendo. Vamos a buscarlo, hermanos, en Apocalipsis 22:15. Déjenme buscarlo, a ver si lo encuentro. Dice la bendita palabra así: mas los perros estarán fuera. Cuando dice perros se refiere a los gentiles, ¿verdad? Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo espero en Dios, hermanos, que lo que están diciendo cuando dicen Dios me habló, no sea mentira. Sinceramente y de todo corazón yo espero en Dios que de verdad sea que el Señor les habla. Porque si no, hermanos, tienen que convertirse. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Le dijo: si te convirtieres, estarás delante de mí. Yo te restauraré. Amén. El Señor tiene promesas para nosotros. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y viene una promesa: y te pondré por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estaré contigo y te guardaré y te protegeré. Esto lo dice el Señor. Si te convirtieres, dice mi Dios. Y lo dice el Señor con dolor en su corazón. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hay promesas en esta palabra, hermano. ¿Qué necesidad tengo yo de estar inventando si este libro está lleno de profecías? Este libro está lleno de promesas. Este es un tesoro que tenemos nosotros. Y el Espíritu Santo nos da, hermanos, la sabiduría suficiente para poder entender lo que Dios está queriendo decirle a su pueblo. Pero como no queremos estudiar la palabra, yo mejor voy donde fulanita para ver qué me dice, como cuando íbamos donde los brujos a ver qué nos decían. Así mismo están. Voy a ver si hay palabra para mí, pero tú no estudias. Tú no sabes si lo que te están diciendo es bíblico o no. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Bendito es Dios, Señor. Perdónanos, Dios mío. Ustedes saben cuándo será la más grande apostasía, hermanos.
¿Cuándo será la más grande apostasía? En el reino milenial de Cristo. Después del reino milenial de Cristo, dice la bendita palabra que cuando el diablo sea desatado, después de los 1000 años que tuvieron un reinado con Cristo. ¿Tú te imaginas un reinado con el Señor, hermano? Todo tiene que ser perfecto. Tiene que haber justicia, tiene que haber paz, tiene que haber felicidad, tiene que ser algo inigualable. ¿Qué hace? El diablo es suelto a los 1000 años y viene a la tierra. Dice que a engañar a millones como la arena del mar. A Gog y a Magog, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Esta es la batalla de Gog y Magog, hermanos. El Armagedón es después de la gran tribulación, después de los 7 años, cuando el Señor viene en su segunda venida, cuando el diablo y el falso profeta y el anticristo son tirados al lago de fuego y el diablo es atado por 1000 años. Pero a los 1000 años, hermanos, el diablo es suelto y viene a engañar otra vez. Y dice, después de haber tenido a un gobierno perfecto, donde nuestro Dios es el que está gobernando, le van a dar la espalda al Señor. Millones de millones. Y se va a llevar a cabo la más grande apostasía, hermanos. Amén. Pero todo es necesario que suceda, porque no cualquiera va a entrar a la nueva Jerusalén. Serán destruidos con fuego. Serán destruidos con fuego, porque fue que nos enseñaron que nuestro Dios es un Dios manso, pero la palabra dice que nuestro Dios, amados hermanos, es amor y también es fuego consumidor. Eso lo dice la palabra. Y serán destruidos con el fuego del Señor. El Señor tirará fuego sobre ellos y vendrá entonces la nueva Jerusalén, donde no cualquiera va a entrar. Tenemos que ser probados como el oro fino. Tenemos que ser probados como los brillantes, hermanos, que mientras más les pegan, más brillan. Así tenemos que ser nosotros. Las pruebas, los golpes, lo único que van a hacer es hacernos brillar más, es buscar más de Dios, creer más en el Señor. Y para terminar, hermanos, nosotros no somos aquellos que se devuelven para ir a perdición. Nosotros somos aquellos, hermanos, que con nuestra fe estamos guardando nuestras almas para salvación eterna. Esos somos nosotros. Ese es el pueblo de Dios. Los que de verdad le tienen temor a Dios. Los que escudriñan su palabra. Los que se levantan de madrugada a buscar su rostro. Aleluya. En medio de la adversidad, el Señor se glorifica. No importa la prueba que tengamos. Si ninguna prueba el Señor pondrá a su pueblo que no la pueda resistir. El Señor abrirá puertas, liberación y respiro vendrán de algún lado, porque tenemos a un Dios todopoderoso, hermanos. Aleluya. Seguimos confiando en nuestro Dios. Y yo exhorto a los jóvenes y exhorto a los niños, que son el relevo generacional, como hablaba el otro. Y por eso nosotros hacemos énfasis en que a los niños los hay que instruir, en que a los niños hay que hablarles la palabra. No solamente en la iglesia. Los padres tienen una función: explicarle a un niño por qué estás recibiendo la cena del Señor. Explicarle a un niño lo peligroso que es recibir la cena del Señor de una manera indigna. Explicarles por qué te estás bautizando en las aguas. Todo eso es labor también de los padres en casa. Hacer el devocional es importante también, señores. El padre tiene que hacer devocional en su casa. El varón de Dios tiene que llevar la palabra y enseñar a sus hijos a adorar a Dios y a buscar su rostro, a confiar en el Señor y a apartarse del mundo, porque el mundo lo que les ofrece es perdición y pecado. Amén. El Señor lo dijo: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis
aflicciones, pero yo he vencido al mundo, aleluya. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga.